Guatemala nuevamente en un punto bajo de una crisis política que repite el descontento popular de hace 5 años, cuando manifestaciones multitudinarias sacaron del poder al entonces presidente Otto Pérez Molina. Esta vez, sin embargo, el blanco de las críticas no es solamente el presidente Alejandro Yamatei, sino también los congresistas de la nación. ¿Qué dicen los diputados guatemaltecos de todo esto? Y tenemos en directo desde Ciudad de Guatemala al diputado Samuel Pérez Álvarez de la opositora bancada Semilla. Señor diputado, ya le vemos. Muchas gracias por aceptar conversar con Deutsche Welle. En este momento sabemos bastante complicado para ustedes. Mucho gusto de estar con ustedes. Diputado Pérez Álvarez, en medio del gran descontento popular por los presupuestos de los que en breve vamos a hablar, un grupo de manifestantes se fue derecho al Congreso y prendió fuego a parte de las dependencias donde los congresistas, como usted, trabajan. Las imágenes del Congreso guatemalteco en llamas dieron la vuelta a todo el mundo. ¿Qué reflexiona hace usted como diputado de la Nación? Bueno, yo creo que hay un descontento muy fuerte de parte de las decisiones que ha tomado el grupo mayoritario en el Congreso. El presupuesto específicamente yo creo que fue una gota que derramó el vaso. Sin embargo, específicamente con este tema, también hemos visto imágenes que han llegado, hay documentos que hemos solicitado investigaciones al Ministerio Público en Guatemala para que aclare las situaciones, porque parecieran haber personas infiltradas, entre otras cosas, ¿verdad? Yo creo que, pero en general, yo creo que hay un descontento fuertísimo en cuanto a las decisiones que se han estado tomando. Señor diputado, los hechos del pasado sábado 21 han sido catalogados como terroristas por algunos. Para una gran parte de la población guatemalteca, en cambio, es un signo evidente, como usted señalaba, del hartazgo con el gobierno y también con los políticos, con todos los políticos. Hablemos, señor diputado, de la corrupción estructural. ¿Cuán corruptos son los diputados en Guatemala? Bueno, yo creo que más allá de los diputados y diputadas que sin duda lo hemos visto, incluso en el mismo presupuesto estaban aprobando una gran cantidad de dinero precisamente para pago de favores políticos, mientras la gente se está quedando con las casas inundadas por los fenómenos naturales que azotan nuestra región, por ejemplo, o la pandemia. Entonces hay una corrupción que ya ni siquiera es escondida, sino que es evidente, es explícita y se aprueba con cinismo. Yo creo que eso genera mucho rechazo, pero yo diría que hay un problema mucho más de fondo, y es que tenemos un sistema que ya no garantiza, realmente ya no representa a la población en este momento. Yo creo que ya está llegando a sus límites. Y también decir que hay un descontento acumulado también, me parece a mí, a partir del último proceso electoral, en donde llega el presidente Yamatei con una de las más bajas participaciones en la segunda vuelta electoral, donde él se queda con la victoria de la presidencia. Sin embargo, en la contienda eliminaron a varias competidoras y competidores por la presidencia. Cuando el ciclo democrático no se completa, queda un descontento social fuerte que no se canaliza en las urnas. Yo creo que eso tenía que encontrar una válvula de escape, y finalmente lo vemos ahorita en las movilizaciones, en las calles, en las plazas de Guatemala. Usted está haciendo referencia a la frustrada candidatura de Telma Aldana. Señor diputado, al Congreso no le quedó otra que ceder a la presión social y anuló el presupuesto del año 2021. De un total de 121 diputados, 24 votaron en contra. ¿Cómo votó usted y por qué? Nosotros vimos que esto era un intento de los diputados mayoritarios de tratar de lavarse la cara con un procedimiento de dudosa legalidad, ¿verdad? Además, no es un procedimiento para corregir el presupuesto, sino que ahorita lo que hicieron fue dejar vigente el presupuesto actual, que es mucho más alto, que tiene problemas de financiamientos mucho más graves, que tiene otros recursos destinados para el año 2018, porque no se ha aprobado presupuesto desde el año 2018 y se viene arrastrando hasta ahorita. Entonces, es un presupuesto que tampoco responde a las necesidades actuales en una crisis económica mientras tenemos desastres naturales. La solución en realidad era que el presupuesto que se aprobó llegara al presidente Yamatei, él vetara ese presupuesto, mandara una nueva propuesta al Congreso y se hicieran correcciones para tener uno que sí se adaptara a las necesidades actuales. Señor diputado Pérez Álvarez, entiendo entonces que usted naturalmente votó en contra, y la pregunta aquí es ¿por qué no se opuso usted o no se opusieron ustedes antes en todo esto? En el asunto de los presupuestos se venían discutiendo hace ya un rato. ¿Por qué no pararon ustedes el debate, incluso el trámite, si creían que era un engaño a las espaldas del pueblo, como lo han estado denunciando?
Sí, por supuesto que sí lo hicimos. Yo soy integrante de la Comisión de Finanzas, la comisión que dictamina el presupuesto, la iniciativa de presupuesto. Yo se los dije en esa comisión, les dije que por qué en este momento estaban subiendo $500,000 de quetzales para comida de diputados y diputadas, cuando la gente se está muriendo de hambre por los fenómenos tropicales. Destinaron recursos para comprar un edificio del Congreso, para contratar más personal en el Congreso, por ejemplo. Le redujeron dinero a hospitales y centros de salud, eliminaron la política social y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se los dije en la Comisión de Finanzas. El problema fue que ni siquiera dieron espacio para discusión. Pasamos 2 meses con el presupuesto. Y el último día, justo el día que lo aprobaron, llevaron una contrapropuesta de 127 páginas que la aprobaron esa misma noche. Que la duda era si realmente tienen una impresionante capacidad lectora el resto de diputados y diputadas, o ya lo habían negociado bajo la mesa, a saber en dónde, a saber con quién, que obviamente es la segunda, la correcta, ¿verdad? Señor diputado, la consecuencia inmediata es que Guatemala se queda por ahora sin presupuesto público para el 2021, incluyendo los hospitales, incluyendo los servicios sociales, en plena pandemia, tras pasar 2 huracanes, como usted lo mencionaba. Con todo el caso que hemos visto en el Congreso, ¿podrán en todo caso también remediar hasta la fecha límite, que sabemos que es el 30 de noviembre, esta situación? Para el 30 de noviembre yo ya no creo que vaya a pasar nada, porque el presidente y sus diputados han demostrado que no tienen capacidad, o no tienen más bien voluntad de tratar de corregir esto. Lo que hicieron fue engavetar el presupuesto y ahorita queda vigente uno desfinanciado. Lo que va a pasar es que el otro año, a inicios de año, se van a tener que hacer readecuaciones del presupuesto que queda vigente. El problema son las fuentes de financiamiento. Yo creo que no van a tener capacidad. Hay una baja histórica en la recaudación, por ejemplo. No hay alternativas. Guatemala, además, tiene uno de los estados más pequeños del mundo con respecto a su economía, que es como alrededor del 10% en este momento, y en crisis económica se reduce todavía más, mientras hay problemas serios de aumento de desnutrición, de pobreza, de desempleo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es compleja la situación. Pudo haber tenido solución, pero el presidente Yamatei no quiso darla. A ver, usted mencionaba un asunto muy sensible que lo venimos siguiendo incluso desde Europa. Guatemala no es el país más pobre de las Américas, pero sí donde más niños desnutridos hay. ¿No le parece a usted un récord vergonzoso? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Lamentablemente, en la propuesta de presupuesto que mandó el presidente, eliminaba la única política que combatía la desnutrición, que le llamaban Gran Cruzada contra la Desnutrición, pero era una proporción tan pequeña. De hecho, era el 20% de lo que habían destinado para pago de favores políticos, por ejemplo. Era alrededor del 15% de lo que habían destinado para el inicio de construcción de megacarreteras, que también son parcialmente pago de favores políticos, porque realmente ese ministerio que construye el de Comunicación e Infraestructura en Guatemala, recientemente tuvo un caso en donde desapareció dinero y el ministro no supo dar explicaciones. Entonces, yo creo que hay una justificación muy evidente, muy racional, para la indignación, para la frustración, para la rabia que siente la población guatemalteca. Entonces, realmente la política social no existe, la del combate a la desnutrición no existe, ¿verdad? No es prioridad para el presidente y sus diputados. Este es un fallo solamente del gobierno actual, que tiene apenas un año en el poder, y se lo pregunto también porque sumamos años de mala política, de fallo en la clase política, incluido su partido. ¿Qué me dice usted de eso, señor diputado? Bueno, con mi partido esta es nuestra primera participación electoral. Llevamos 10 meses, digamos, con la bancada. Somos un partido de reciente creación. Sin embargo, yo creo que no es un problema de gobierno, obviamente, sino que realmente ha sido una acumulación de deterioro institucional muy fuerte. Yo creo que además sí tenemos que empezar a encaminarnos hacia reconocer que este sistema ya caducó, y tenemos que empezar a entrar en un proceso de cambio más estructural, ¿verdad? No es simplemente reformas cosméticas. Si no, podemos voltear a ver al sur de Latinoamérica lo que está pasando en países como Chile, por ejemplo. Yo creo que hacia eso nos estamos encaminando, porque en este momento lo que sustenta el Estado que tenemos, los supuestos son, digamos, el marco jurídico sirve para un Estado corporativo, que toma decisiones excluyentes. Yo creo que sí es importante reflexionar en Guatemala hacia un proceso de cambio estructural. Usted hace mención a la Constituyente de Chile, donde también están pidiendo en las calles que se vaya el presidente Sebastián Piñera. ¿Es acaso eso lo que debería suceder en Guatemala, que el presidente Alejandro Yamatei se fuera? Y si esa es la solución, según sus palabras, ¿cuál sería entonces la alternativa de gobierno en Guatemala?
Yo creo que no es la solución estructural, obviamente es una demanda en las calles y me parece que es de lo más legítima. Sin embargo, yo creo que el problema es mucho más profundo que ese, ¿verdad? Porque vimos descontento en el 2015, por lo menos en los centros más urbanos de Guatemala, movilizaciones fuertes en contra del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Lo mismo sucedió con el expresidente Jimmy Morales, pero lo que fue evidenciando, y ahorita 10 meses de gestión del presidente Yamatei, entonces lo que va evidenciando esto es que no son simplemente problemas de gobierno, hay un deterioro del Estado tan profundo que realmente se evidencia que sí hay que encaminarse hacia un nuevo pacto social definitivamente. Como si fuera poco, 2 diputados casi se caen a golpes en el hemiciclo en el debate de este miércoles y uno de ellos, el diputado Taracena, dijo que hay 2 responsables de la crisis en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei, quien compra diputados, dijo Taracena, y el Congreso que se ha vuelto sumiso al Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con esas palabras? A mí me parece que sí. De hecho, para entender un poco, hay 19 bancadas en el Congreso de 160 diputados ahorita en Guatemala. También refleja un poco el deterioro del sistema de partidos políticos. Entonces, lo que articula la alianza oficialista en este momento no es una visión ideológica compartida, no es una visión de país o de futuro compartido, no son principios. Lo que son es básicamente pago de favores, proyectos y plazas, ¿verdad? Realmente es preocupante y quien dirige eso no es el presidente del Congreso, es el presidente Yamatei. Entonces, el problema que tenemos también es de contrapesos republicanos, ¿verdad? Porque el presidente Yamatei tiene el Ejecutivo, obviamente, con su gabinete de ministros, tiene la mayoría aplanadora prácticamente en el Legislativo a partir de este pago de favores políticos y hay un proceso fuerte de cooptación del sistema de justicia. Tuvimos que haber cambiado autoridades judiciales hace un año, pero la mayoría del Congreso, que es quien designa a las autoridades judiciales, decidió no dar trámite a esto, ¿verdad? Entonces hay un proceso de cooptación fuertísima. La única mayoría que hace contrapeso es la mayoría del pueblo de Guatemala que está en las calles, en las plazas. Hasta ahorita lo están viendo, pero ellos iban con una aplanadora absoluta al deterioro institucional y al saqueo de nuevo, ¿verdad? Y no hay que olvidar también a las cámaras empresariales tradicionales que han estado constantemente respaldando al presidente Yamatei. Al finalizar, señor diputado, ¿qué propone su bancada, qué propone usted para rescatar a Guatemala en medio de toda esta situación y a los guatemaltecos? Bueno, hay algunas demandas más del contexto. Por ejemplo, hay un fuerte componente de represión de una beta autoritaria que ya había evidenciado anteriormente el presidente Yamatei y que fue su ministro de Gobernación, que en las movilizaciones pacíficas en las plazas, no me refiero a las que fueron violentas, sino que en donde había niños y niñas, digamos, en las calles protestando, llegaron y lanzaron bombas lacrimógenas. El ministro de Gobernación debería ser destituido inmediatamente, ¿verdad? Es un atentado que él sigue estando al frente de esa cartera. Entre otras cosas, hay otras instituciones que no son necesarias que se mantengan y que el presidente Yamatei se empecina, como el centro de gobierno, entre otras, ¿verdad? Yo creo que hay demandas puntuales en este momento. A la Junta Directiva del Congreso, que ha demostrado una absoluta incapacidad de conducción política, también debería irse. Pero eso, digamos, son demandas más de contexto. Yo creo que la solución es más encaminarse y trazar un horizonte precisamente hacia un proceso de un nuevo pacto social. Señor diputado Samuel Pérez Álvarez, de la opositora bancada Semilla, muchas gracias por esta conversación desde Ciudad de Guatemala. Con mucho gusto, qué gusto saludarles.